Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Abra su Biblia, por favor, y vamos al libro de Hebreos, capítulo 10 y verso 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y luego el verso 38 dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hasta ahí vamos a leer. Que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Usted que se puso de pie puede tomar su asiento. Mire, vamos a gozarnos con la palabra del Señor. Sabe que muchas veces yo he estado en vigilias y me he gozado con los hermanos, pero hay veces que aunque estemos en vigilia, en veces no sabemos realmente cuál es el propósito de que nos reunamos por las noches. Claro, es alabar el nombre del Señor, pero hay propósitos. La palabra del Señor en el verso 37 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso me recuerda que el Señor, por favor vaya a Mateo capítulo 26 verso 41. Bueno, vamos a leer desde el verso 36. Vamos, que acabo tenemos un buen tiempo. Amén. El verso 36 de Mateo capítulo 26 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, ¿qué dice ahí enseguida? Y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Verso 40 dice: vino luego a sus discípulos. ¿Qué dice ahí enseguida? Y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Verso 41, ¿qué dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjese bien lo que el Señor está diciendo. Y lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos, primeramente dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando nosotros vamos a lo que es el lenguaje bíblico, cuando le hablo del lenguaje bíblico, le estoy hablando de la palabra de Dios. Vamos a encontrar la palabra vigilia. Y la palabra vigilia se usa para cada una de las partes en las que está dividida la noche.
Vaya por favor al Salmo 63, verso 6. ¿Está bien si vamos un poquito por las escrituras? ¿Sí? Salmo 63, verso 6. ¿Ya lo tiene? Y en el Salmo 63, verso 6, lo que quiero es que vaya viendo por la palabra del Señor, que bíblicamente se usa para las partes en las que se divide la noche. Y en el Antiguo Testamento encontramos 3 vigilias o 3 tiempos en las cuales que está dividida la noche. Ya en el Nuevo Testamento encontramos 4 vigilias. Pero el Salmo 63, verso 6, ¿lo tiene? Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti, ¿qué dice ahí enseguida? En las vigilias de la noche. El salmista está diciendo, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Fíjese lo que está diciendo el salmista, que nos dice que en las vigilias de la noche es cuando él meditaba en el Señor. Pero aquí habla de varias vigilias, o sea, no está hablando solamente, hablando de los diferentes tiempos. Y precisamente es lo que vamos a encontrar en las vigilias de la noche. Está hablando de los diferentes tiempos en los cuales el pueblo israelita, los judíos, dividían la noche en las vigilias. Vamos por favor al Salmo 90, verso 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de las noches. Quiero que vaya viendo, porque lo que vamos a estar viendo en el libro de los Salmos es que habla de las vigilias de la noche, de los tiempos que los judíos, por supuesto, le daban a la noche. Vamos al Salmo 119, por favor. Salmo 119 y verso 148. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 119 y verso 148. Me dice un amén cuando lo tenga listo. ¿Ya lo tiene? En el verso 148 del Salmo 119 dice: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Los judíos, hermanos, dividieron la noche en 3 vigilias. Y los romanos, ya en el tiempo del Señor Jesús, los romanos dividían la noche en 4 vigilias. Y la primera vigilia, de acuerdo a lo que los judíos tenían, empezaba, por decirlo así, a las 6 de la tarde, de 6 a 10 de la noche, era la primera vigilia. Y nosotros empezamos aquí a las 7, la primera vigilia. Porque empezamos nuestro primer servicio. ¿A qué horas empezamos nuestro primer servicio? A las 7. Y terminamos más o menos como a las 9. Pero la primera vigilia, de acuerdo al Antiguo Testamento, era aproximadamente de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Hermano, ¿dónde dice eso? Vamos por favor a Lamentaciones capítulo 2, verso 19. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Fíjese bien, levántate y da voces en la noche al comenzar las vigilias. Y de ahí podemos darnos cuenta que al comenzar las vigilias, de acuerdo, si usted se va a lo que son las tradiciones judías, va a encontrar que la primera vigilia empezaba a las 6 de la tarde
y terminaba a las 10 de la noche. Eso era en el Antiguo Testamento. La segunda vigilia, la primera vigilia hace referencia al comenzar prácticamente al anochecer. La segunda vigilia es a la medianoche. Y esto era de pronto como la guardia que se hacía. Es más, vamos al libro de los Jueces, capítulo 7, verso 19. Por favor, libro de los Jueces. Bendito sea el nombre del Señor. Vaya por favor al libro de los Jueces, capítulo 7 y el verso 19. En el Antiguo Testamento, la segunda vigilia es cuando se hacía la guardia a la medianoche. ¿Ya tiene el verso 19 de Jueces capítulo 7? Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio, ¿qué dice ahí? De la guardia de la medianoche. Cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. La segunda vigilia, la palabra del Señor hace referencia que en este momento llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento al principio de la guardia, ¿qué dice ahí? De la medianoche. Pero quiero que vaya viendo, hermanos, y que vayamos comprendiendo, porque no es nada más de que sepamos de pronto la razón, pero la Escritura nos dice un poquito más, y el que ha de venir, vendrá. Pero el Señor, sabiendo esto, cuando lleva a sus discípulos al Getsemaní y van a orar, Él le dice: velad y orad para que no caigas en tentación. Quiere decir que una vigilia tiene el propósito de mantenernos despiertos durante toda la noche. Ojalá que vaya conmigo aquí, porque es lo que le está diciendo el Señor a sus discípulos: velad y orar. Ahora, no con esto quiero que vaya a malinterpretar de que sabemos que todos tenemos nuestros trabajos, salimos y eventualmente le dedicamos un tiempo, una vigilia, de que nos vengamos aquí a gozar, alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero en cierta manera es algo simbólico de cómo nosotros tenemos que estar siempre, constantemente, el de mantenernos despiertos durante la noche, vamos a ponerlo así. Pero el propósito es que nos mantengamos despiertos espiritualmente, porque si de pronto ahorita le estamos dedicando al menos una vez al mes, deberíamos hacerlo más frecuentemente, seguramente que sí, pero ya una vez al mes quiero que vayamos entendiendo esto, que es algo simbólico de cómo nos tenemos que mantener nosotros todo el tiempo, durante el día, a cualquier hora. Tenemos que mantenernos siempre en guardia, vigilantes, para que cuando venga el enemigo, cuando Satanás esté tratando de poner zancadillas a alguno de nosotros, que ahí podamos estar en guardia. Y si estamos en guardia, hermano, vamos a estar vigilantes de que de pronto el enemigo, cuando lo veamos, es estar despierto, vigilando a ver por dónde va a llegar el enemigo, estar despiertos, estar atentos, para que cuando el enemigo venga podamos gritarle a la gente que está dentro, que está descansando, que hay peligro y es momento de acudir a la presencia bendita del Dios de los cielos. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Amén. Yo no sé, de pronto, hermanos,
Pero yo estuve en el ejército. Y en el ejército hay turnos. Y normalmente en los turnos, yo estuve aquí en el 5º Batallón de Infantería en Tijuana. Y cuando me tocaba de guardia, me tocaba vigilar, porque ahí viene la palabra vigilia, de vigilar. Y me tocaba de guardia, me tocaba estar de vigilante, me tocaba estar. Y en el batallón había ciertos lugares estratégicos que estaba uno a un cierto lugar, otro a otro, otro a otro. Y cada uno, más aparte de los que estaban de guardia como vigilantes en las casetas, vigilando que no llegara el enemigo, aunque no estábamos en tiempo de guerra de pronto, pero el soldado en la República Mexicana, yo creo que no solamente en la República, en todos los países, tienen la función de estar siempre cuidando y hacen turnos para estar cuidando. Y me tocaba muchas veces de pronto estar por las noches de vigilante en las casetas. Y había otro grupo que de pronto nada más se dedicaba a andar dando rondines. Y el que andaba dando rondines era cubriendo aquellas áreas que no alcanzaba a ver el vigilante, pero también en los rondines iba a ver si se quedaban dormidos los soldados. Y hermanos, dentro del tiempo que estuve, me tocó de pronto estar, no en la misma caseta, pero en el mismo turno, donde había compañeros de la milicia en ese tiempo, que uno tenía que estar parado, pero uno tenía el fusil, dependiendo del arma. Y normalmente era muy común para el soldado que el fusil lo usara para recargarse. Cuando le vencía el cansancio, de pronto se ponía el fusil y ahí como que se recargaba. Y me tocó ver compañeros que se volaron el hombro. Porque yo también tenía la costumbre esa. Porque son unas armas largas. Y yo que estoy chaparrito, imagínense, ¿verdad? Pero me tocó ver compañeros que se volaron el hombro de un balazo que se dieron, porque de pronto tenían la costumbre de poner la mano en el gatillo y se les olvidaba que no estaba puesto el seguro y se quedaban dormidos y les vencía el sueño, y cuando menos pensaban ya se escuchaba el detonar del arma larga y ya venían las ambulancias y se llevaban porque se había volado el hombro, porque se quedó dormido. Y la función, hermanos, de alguien que está de vigilante es cuidar. Y ojalá que me vaya comprendiendo que el Señor dice: velad y orad para que no entren en tentación. Y como que el Señor lo dice: ya un poquito más, un poquito más, un poquito más, como diciendo: anímense. Si piensen que le está dando sueño, hablando espiritualmente, esfuercen un poquito más por estar velando y orando, para que cuando el Señor venga no nos halle dormidos y nos halle despiertos, vigilantes, listos para partir con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Amén. Denle la gloria al Señor porque Él se la merece. Mire, las cosas son algo precioso. Hay muchas cosas que el Antiguo Testamento habla de 3 vigilias. La primera es de 6 a 10 de la noche. La segunda es de 10 de la noche a 2 de la mañana. Y la tercera vigilia es de 2 de la mañana a 6 de la tarde. Si quiere anotar las citas bíblicas, por ejemplo, la tercera vigilia, que no la vimos. Es más, vamos, tenemos tiempo, ¿está bien? Eso es en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 14, verso 24.
Es nada más para que nos demos una idea, amén. Éxodo capítulo 14, verso 24, ya lo tiene. Después de que los israelitas cruzan el Mar Rojo, miren lo que dice: aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿A qué horas trastornó el campamento de los egipcios el Señor? En la tercera vigilia, en la vigilia de la mañana, que normalmente eran de las 2 a 6 de la mañana. Así que muy tempranito el Señor les cayó al campamento de los egipcios. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 11, verso 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Fíjese bien, ojalá que vayamos entendiendo esto. ¿A qué hora se entró? Dice la palabra del Señor: a la vigilia de la mañana. Pero aquí había un grupo que, de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor en el verso, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías. ¿Cómo habrían de 3 compañías, hermanos? Estos estaban alertas, estaban listos. ¿Y cómo estaba el enemigo? Porque si entraron a la vigilia de la mañana, quiere decir que apenas estaba medio clareando, y cuando estaba clareando, el Señor, por eso dice el Señor en su palabra: velad y orad. Y ahí había un pueblo que no se dormía, que estaba al pendiente, y si estaba al pendiente, el Señor le estaba dando la victoria. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Quiero que se vaya dando cuenta por la palabra del Señor. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías. Y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día... ¿Cómo agarraron a aquellos hombres? Bien dormidos. ¿Y cómo quiere el Señor que estemos nosotros? ¿Dormidos o despiertos? Y esto es como una práctica nada más. Algo, no lo estamos haciendo constantemente, pero quiero que nos demos cuenta que cuando nos vamos a reunir, aunque sea una vez al mes, tiene algo simbólico. Y lo simbólico es que tal vez no lo estemos haciendo todas las noches, es cierto, pero que espiritualmente tenemos que estar velando y orando siempre, en todo tiempo, listos y dispuestos, velando para que si el enemigo viene, no nos agarre durmiendo, porque si nos agarra durmiendo, ya no nos fuimos con el Señor. Pero si estamos vigilantes, hermanos, vamos a poder detectar. Y mire qué hermoso, porque si fuera de todos, aquí estuviera toda la iglesia, pero no es de todos los que vigilan. Es nada más de un grupo selecto el que el Señor tiene como buenos guerreros del Señor, que están dispuestos a estar velando. Bendito sea el nombre del Señor, que están alerta por si el enemigo, mientras nuestros hermanos están durmiendo allá, porque ya hay muchos hermanos durmiendo, nosotros aquí estamos velando su sueño para que el enemigo, o si de pronto nosotros no podemos hacer nada, pero ahí peguemos el grito: hay que tener cuidado, vamos, levántese porque viene el enemigo, pero hay alguien que está vigilando. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dele la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Mire, ministerialmente, dele la gloria. Yo me detengo y usted salte el nombre del Señor. Ministerialmente hablando, tenemos un buen vigilante, porque
todas las noches nuestro pastor. 12, 1 de la mañana ya está levantado y son las 6, 7 de la mañana, se anda yendo a descansar un ratito. Mientras el hermano Marcos allá está tiradote en la cama. Pero hay alguien que está vigilando. Cuando digo tiradote en la cama, yo me acuesto normalmente entre las 12, 1 y me levanto a las 4 de la mañana, hermanos. 4, 4 y media. No crea que duermo mucho tampoco. Nada más que si estamos más activos durante el día. Pero quiero que se dé cuenta de que tenemos un buen vigilante. Alguien que porque ¿cuándo es cuando el enemigo puede hacer más daño a nuestras vidas, hermanos? Cuando estamos dormidos. Fíjese bien, la misma palabra nos lo está diciendo. Que el Señor agarró y todos, cuando el Señor les está dando la victoria a su pueblo, es durante las vigilias. Miren lo que estamos leyendo, verso: aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías. Hermano, 3 compañías no es cualquier grupito, es un buen grupo grande. En 3 compañías. ¿Por qué le digo que era un grupo grande? Tenían que hacer ruido, tenían que dejarse ver. Pero como el enemigo estaba dormido, pues ni se dieron cuenta. Los agarraron dormidos. Pero aquí nos muestra que había un grupo vigilante. ¿Sí me está comprendiendo? Saúl con 3 compañías estaban vigilantes, estaban alertas, se quedaron dormidos. Es el tiempo de caerle. Y mire, hermano, bendito sea el nombre del Señor. El Señor no se duerme, el que guarda a Israel, dice la palabra del Señor. Y el Señor es el que nos mantiene despiertos. Bendito sea el nombre del Señor espiritualmente hablando. Mire, esto es algo hermoso. ¿Sí estamos comprendiendo? El Antiguo Testamento habla de la primera vigilia, la segunda vigilia y la tercera vigilia. Y comprendían en la tercera de las 2 a las 6 de la mañana. Eso es en el Antiguo Testamento. Ya más adelante que el Señor nos da testimonio por medio de Lucas, Marcos, Mateo y Juan, pues ya vemos en el Nuevo Testamento que habla de 4 vigilias, que es lo que normalmente eran los romanos, que tenían 4 vigilias. Y la primera vigilia de la noche, en el tiempo ya del Señor Jesús, que es adoptado más que nada, era como los romanos dividían el tiempo. La primera vigilia era del anochecer de las 6 a las 9 de la noche. Por favor, vamos a Marcos capítulo 13, verso 35. ¿Ya lo tiene? Marcos capítulo 13, verso 35. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Fíjese bien, porque ya ahí nos está dividiendo los tiempos. ¿Estamos comprendiendo? ¿A qué horas canta el gallo? Fíjese bien. Vea, leamos una vez más. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Por eso es importante, hermano, que nosotros, de una manera simbólica, los que estamos aquí en esta noche, lo que estamos haciendo, estamos velando, estamos esperando la venida de nuestro Rey y de nuestro Salvador. Estamos aquí esperando a que el Señor aparezca de pronto y levante a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Uno de los propósitos que tiene el que estemos acá de una manera simbólica, que nos reunamos, aunque sea una vez al mes, es decirle a muchos hermanos que estamos esperando a que el Señor venga y nos levante, el Señor venga y nos lleve de pronto con Él y estemos por una eternidad en gloria con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Esa es la manera que los romanos dividían la noche, las vigilias de la noche. Juan capítulo 6,
verso 16 y verso 17. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, verso 17, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Fíjese bien, al anochecer, aquí estamos viendo de pronto la palabra del Señor que empieza al anochecer y se puso oscuro, pero Jesús aún no había venido. Esto es lo que dice, la primera vigilia tiene que ver con el anochecer. ¿Está conmigo aquí? La segunda vigilia tiene que ver más con la vigilia de la medianoche. Y para esto es importante que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a Mateo capítulo 25. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. ¿Se da cuenta con qué tiene que ver el que estemos velando? De algo simbólico, aunque no estamos todo el tiempo, pero al menos que nos mantengamos vigilantes, al tanto, al pendiente. ¿Y estar al pendiente de qué? De que el Señor puede venir en cualquier momento. Y si nos haya durmiendo, no le estoy hablando de un sueño físico, le estoy hablando de ese adormecimiento espiritual. Y muchas veces, hermanos, en veces hay hermanos que están dormidos espiritualmente. Ya no tienen ganas de venir a la iglesia. Y hay muchas cosas que suceden. Pero una de las cosas que tenemos que darnos cuenta, el propósito de que nosotros tengamos estas vigilias, el objetivo es que podamos mantenernos frescos siempre con eso que el Señor nos instruye a través de la palabra. ¿Y qué es lo que nos instruye? Que tenemos que estar velando y orando, esperando. Porque ¿qué tal si nos agarra durmiendo y viene el Señor? ¿Se acuerda? Hay veces que de pronto uno cuando viaja, de pronto bastante, y de pronto tiene que transbordar o tiene que ir de pronto al aeropuerto o a tomar un autobús, y de pronto llegó una hora temprano, pero está esperando que llegue el camión o que llegue el autobús o que llegue el avión, y de pronto se queda dormido. Y cuando se despierta quiere subirse al avión o al autobús y de pronto resulta que ya partió. Imagínense que nosotros nos durmamos espiritualmente y venga el Señor, y cuando despertemos de nuestro sueño digamos: ¿dónde están los aleluyas? ¿Dónde están los que decían aleluya, gloria a Dios? Ya no están. Y el propósito, hermanos, de una manera simbólica, el que nosotros estemos aquí de pronto, aunque sea una vez al mes, pero aunque sea una vez al mes, estamos siempre recordándonos que tenemos que mantenernos velando, alerta, pendiente, vigilante, de estar pendiente de que no se nos vaya a meter el enemigo y nos vaya a seducir y nos vaya a envolver en las cosas de él, y cuando menos piense nos envuelva y nos ponga un sedante. ¿Sí me está comprendiendo? De pronto nos ponga un letardo en el cual de pronto nosotros quedemos adormecidos y no estemos al tanto, no estemos alerta de que el Señor viene. Y las señales que estamos mirando, lo que estamos viviendo en este tiempo, nos dicen que el Señor está a punto de venir a levantar a su iglesia un poquito más, y el que ha de venir vendrá, y es necesario que nos mantengamos vigilantes. Y hay, dependiendo como lo quiera ver, hay la primera, la segunda, la tercera, y nosotros estamos ya como en la cuarta vigilia. ¿Por qué le digo? Porque está a punto de aclarecer, está a punto de que el Rey de Reyes y Señor de Señores venga a levantar a su iglesia, pero tiene que encontrarnos velando y orando
para que si Él viene, partamos con Él y podamos estar en una eternidad. Y lo más hermoso es que estamos aquí un grupo privilegiado, tenemos el privilegio que no muchos, hermanos, aún de pronto, mejor no digo nada, tenemos el privilegio grande, hermano, de que estamos aquí apartando ese tiempo. Y hoy nos correspondió a nosotros estar velando por aquellos que están descansando. Pero no les vamos a señalar, no, hermano, hoy nos tocó gozarnos, hoy nos tocó estar de vigilantes a nosotros, hoy nos tocó estar al pendiente de una manera simbólica. Aquí estamos alerta, aquí estamos al pendiente, pidiendo, clamando, alabando al Rey de Reyes, escuchando testimonio de la gloria de lo que el poder de Dios hace, para que podamos estar despiertos espiritualmente. Y si estamos despiertos espiritualmente, vamos a poder levantar y pegarle el grito a aquel que se nos está durmiendo, para que si el Señor venga, se levante y parta también con Él. Bendito sea el Señor. Y eso es algo hermoso, hermanos. ¿Cuánto nos estamos gozando con la palabra del Señor? Mire, es que está precioso esto. Juan capítulo 16, Mateo verso 6. Esa es la segunda vigilia. A ver, Mateo capítulo 25, verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí, viene el esposo, salir a recibirle. Mire, nadie sabe la hora ni el día que el Señor va a aparecer, ni los ángeles del cielo. Pero aquí nos muestra la parábola de las 10 vírgenes, que 5 fueron prudentes y 5 insensatas. 5 no estuvieron vigilando y las otras 5 estaban alerta, estaban al pendiente. Y entraron cuando dijeron: el Señor viene. Cuando dijeron, mire, leamos una vez más, verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí, viene el esposo, salir a recibirle. Verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿De qué grupo queremos ser, hermanos? De los que estamos preparados. Pero para estar preparados hay que estar vigilantes, hay que estar velando, hay que estar orando, listos, al pendiente, porque en cualquier momentito aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos vamos con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Marcos capítulo 13, verso 35. Acuérdese, estamos viendo lo que tiene que ver la segunda vigilia, y vemos en Mateo capítulo 25, verso 6. Ahora vamos a Marcos capítulo 13, verso 35. Marcos capítulo 13, verso 35. Me dice un amén cuando lo tenga listo. Amén. Marcos capítulo 13, verso 35. Velad pues. Desde el verso 24 dice: la venida del Hijo del Hombre. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Verso 36. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todo lo digo, velad. Eso es lo que dice el Señor. Y lo que estamos haciendo de una manera simbólica, hermanos, porque esto es más espiritual que literal. Pero al menos cuando nos reunimos, sepa que cuando hacemos las vigilias, estamos de pronto
haciendo algo que debemos vivirlo en lo espiritual. Y nos reunimos, aunque sea una vez al mes, pero nos estamos reuniendo. Y es que estamos velando al pendiente del momento que el Señor venga a levantar a su iglesia. Y el verso 35 de Marcos capítulo 13 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche. Lo que quiero que vayan viendo de pronto son los tiempos en los cuales está dividido bíblicamente la noche. La primera vigilia, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar 4 vigilias: al anochecer, a la medianoche, y la tercera vigilia es al canto del gallo. La primera es de 6 de la noche o 6 de la tarde a las 9, que es prácticamente lo que estamos haciendo en nuestros servicios regulares. Y la iglesia del cuerpo de Cristo pues siempre está vigilante en la primera vigilia, de 6 a 9. Hoy nos estamos volando la barda porque llevamos casi por la tercera esta noche. Ahora, la tercera vigilia es cuando canta el gallo, y es de las 12 de la noche a las 3 de la mañana que canta el gallo. Vamos por favor a Marcos capítulo 14 verso 72. ¿Ya lo tiene? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Y esa es una manera que podamos darnos cuenta de lo que era. Vamos por favor a Juan capítulo 13 verso 38. Así rápidamente, Juan capítulo 13 verso 38. Jesús le respondió: ¿tu vida la pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y esto, hermanos, quiero que vayamos viendo que esto es más o menos el tiempo que estaba dividida la noche. En el tiempo era como el sistema romano lo tenía: 4 vigilias. La primera era de 6 a 9, la segunda era de 9 a 12, la tercera era de 12 a 3, que era cuando el gallo cantaba, y lo estamos viendo, y la cuarta vigilia era al amanecer. Vamos a Marcos capítulo 6 verso 48. Marcos capítulo 6 verso 45 al 48. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, fíjese bien, quiere decir que al venir la noche en la primera vigilia, si va conmigo de acuerdo a lo que estamos viendo y descubriendo por la palabra, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga porque el viento era contrario, cerca, ¿qué dice ahí enseguida? Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: temed, ánimo, yo soy, no temáis. Pero vea lo que dice el verso 48. Y viéndole remar con gran fatiga porque el viento era contrario, cerca de ¿qué? De la cuarta vigilia. Fíjese bien que en consecuencia nosotros podemos ver que son 4 vigilias que la misma palabra nos hace decir. Y una vigilia es la acción de velar, o podríamos decir la acción de mantenernos despiertos durante la noche o parte de la noche. Por eso había vigilias, 4 vigilias. Ahora, esto es bien especial porque acuérdense que cuando el Señor está orando
y se le duermen sus discípulos, el Señor viene y le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Quiere decir que el Señor nos anima, nos alerta a que estemos despiertos. ¿Sí estamos comprendiendo? Que no solamente estemos despiertos, sino que estemos también buscando al Señor en oración. Y eso es algo hermoso, hermanos, porque la palabra de Dios es maravilloso. Vemos a través de la palabra, por ejemplo, en el libro de los Hechos, vamos a encontrar que, por ejemplo, el apóstol o Pablo el apóstol, realizando una vigilia en una casa en Troas. Es más, vamos al libro de los Hechos, capítulo 20. ¿Cómo dice la parte o el encabezado de su Biblia? Visita de despedida de Pablo, ¿en dónde? En Troas. Entonces, lo que vamos a descubrir es esto, que Pablo, realizando una vigilia en casa de Troas, era con el propósito de predicarles y enseñarles la palabra del Señor. Hechos capítulo 20, versos 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Habiendo de salir el día siguiente, a lo largo del discurso, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño, de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándolo dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pero fíjese bien que alargó el discurso hasta la medianoche, y la medianoche era hasta las 12 de la noche. Qué preciosa es la palabra del Señor. Hermanos, la palabra de Dios es hermosa, pero aquí nos vamos a detener. ¿Qué le parece? ¿Se goza? ¿Estamos comprendiendo? ¿Aprendimos algo? Pero es que porque muchas veces nos reunimos y decimos: vamos a hacer una vigilia, pero no hay un conocimiento de lo que estamos haciendo. Y vamos a detenernos aquí. ¿Qué le parece?